No, este secretario, hombre, no. ¿Cierto? Anda No, con copia de las secretario. labores de secretario no, no. Bueno, les digo que hay que nombrar a alguien más idóneo. No, no, Más, no. más gestionador, más... Bueno, no, entonces, Aunque segunda vos fuiste sesión. súper proactivo con ese Telegram, pues, Juan, Ah, no, eso eso ya está bien. está. Ya tengo ahí hasta un espacio para mayores de edad, para el que quiera entrar a divertirse. No, sí, yo estoy de acuerdo. Déjenme iniciar a mí, que yo toco un tema más global, más de la eurozona, más de análisis pues económico de lo que está pasando. La eurozona pues no está creciendo a tasas esperadas, pero finalmente eso también representa una oportunidad. Ninguna economía, pues, a ver, en estas desarrolladas no cae a perpetuidad y Sí, pues tampoco sube a perpetuidad, sobre todo pues estos lo que se llama el primer mundo y las economías desarrolladas. Entonces, si me permiten, pues empiezo a compartir algunas anotaciones que tengo y bueno, y una presentación pues que no me toma más de 15 minutos, muchachos. listo. Mauro, antes de eso, para la bitácora, bitácora número uno, ¿cierto? Hoy comenzamos con entonces el ciclo de ese análisis macroeconómico dentro de nuestro plan de estudio del grupo. Y entonces vamos a comenzar con algunos análisis particulares de los miembros, donde vamos a revisar por ellos previamente trabajado y publicado en el chat del grupo los análisis que han hecho de diferentes temáticas de acuerdo a su interés personal. Y entonces la idea es que obviamente nos escuchemos, nos leamos, ojalá los hayan leído previamente, pues yo sé que apenas estamos en tema de subiendo, sino leerlo después. Lo interesante sí es que aprovechemos el espacio por si tenemos algunas preguntas después de ese trabajo de lectura y de escucha. Y nada, pues realmente a escuchar a estos monstruos que yo quedo, voy a quedar aquí muy contento de escuchar a Mauro y compañía. Entonces, nada, Mauro, comienza y vamos viendo cómo es la mecánica en el camino. Listo, perfecto, Juan. Bueno, gracias, Juan, compañeros. Bueno, la idea es empezar con un análisis, pues, económico y eso incluye, por supuesto, política, tecnología, bueno, asuntos también que, como Daniel nos decía, muy enfocados también en esas oportunidades que podemos encontrar de inversión. Y bueno, en Europa empiezan a aparecer oportunidades muy atractivas, repito, en la medida que pues hombre, Europa está creciendo a tasas menores que muchos otros países con respecto a China, con respecto a Estados Unidos, y en ese sentido, ustedes bien saben que cuando hay época de crisis, pues por supuesto también se pueden encontrar oportunidades atractivas. Entonces, en ese orden de idea, yo pues estuve mirando bajo varias fuentes de información, fuentes europeas, pero también fuentes pues americanas sobre el comportamiento de la economía en el 2024 de la eurozona, pero también esas perspectivas económicas que, por ejemplo, un, un, un ex, a ver, hay una autoridad europea, déjenme, yo lo busco aquí, Mario Draghi, no sé si ustedes han escuchado hablar de ese personaje es expresidente del Banco Central Europeo y exministro de Italia, el primer exministro de Italia. Entonces, hombre, en ese informe de competitividad europea presentado en septiembre del 2024 sobre el futuro de la competitividad europea, pues destaca que los desafíos actuales en Europa en términos de productividad, pues obviamente, pues evidentemente también es el envejecimiento de la población, ¿cierto? La población económicamente activa en Europa está en declive y, hombre, Europa tiene un atraso en la adaptación tecnológica mucho mayor a Estados Unidos. Estados Unidos, el Reino Unido, inclusive China es pionero, por ejemplo, en estas tecnologías de inteligencia artificial. Pero, sin embargo, pues se dio cuenta de esto, está trabajando fuertemente para poder cerrar brechas y ahí es donde aparecen las alternativas quizás de inversión. Ustedes están viendo mi documento, ¿cierto? Están viendo ahí el documento que estoy Sí, compartiendo. Mauro, sí.
Bueno, entonces me disculpan pues que algunas partes las lea textualmente. Entonces, bueno, primero pues una introducción, hablamos de que la economía global, la economía mundial está marcada por una desigual recuperación, por supuesto, esto dado por tensiones geopolíticas, pero también por el rezago de los efectos de la pandemia. Aquí hay un dato pues muy interesante, países emergentes como la India, algunos países de África crecieron a tasas mucho mayores de lo que están creciendo los países de Europa y lo que están creciendo países de Latinoamérica, ¿cierto? Según datos del Fondo Monetario Internacional, según datos del Banco Mundial. Entonces, esas tensiones geopolíticas, aquí leo textualmente, especialmente entre Estados Unidos, China, y por supuesto influyen en dinámicas comerciales, en la inversión global, y esto hace que los países tengan que reconfigurar sus cadenas de suministros, pero también reconfigurar sus alianzas estratégicas, ¿cierto? Muy dado precisamente por la guerra en el Medio Oriente, pero también entre Rusia y Ucrania. Esto ha hecho que los países miren para otras fuentes de inversión, pero también el encarecimiento de los costos asociados a la energía. Les cuento un dato, Europa, el costo de la energía es dos o tres, en algunos países hasta tres veces mayor que países que Estados Unidos o que otros países, por supuesto, inclusive de Latinoamérica. Entonces, la producción en Europa es absolutamente cara. Las cadenas productivas en Europa se vuelven muy costosas en ese sentido. Particularmente entonces, esta gráfica pues nos muestra lo desproporcionado del Producto Interno Bruto en el 2024 y esta tendencia persiste, ¿cierto? Entonces, como ven ustedes, aquí hay una particularidad. Los países del sur de Europa están creciendo más que los países del norte, pero con una particularidad. Es por la ayuda de los fondos que se trasladan para apoyos salariales, para apoyos en emprendimientos, desde la Comisión o el Banco de la Unión Central de la Unión Europea a los países más pobres de Europa. Pues indudablemente los países, entre comillas, más pobres de Europa, muchachos, son Grecia, son España, son Croacia, son Malta. Y si ustedes ven la gráfica, esos países, los más pobres de Europa, son los que han crecido un poco más con respecto a esos países industrializados. ¿Por qué? Pues porque el apoyo monetario de estas instituciones es mayor para esos países, repito, que no son tan ricos como por ejemplo una Alemania, como por ejemplo un Francia, como por ejemplo una Italia, una Holanda, ¿cierto que sí? Entonces sigo leyendo textualmente. En gran medida, este fenómeno, esa gráfica, podemos interpretarlo a que se debe o que se debe a que los países del sur tienden a ser menos ricos. Y por lo tanto, las ayudas de estos fondos para la recuperación económica de estos países son mayores por parte de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Aquí hay un ejemplo. Alemania recibió fondos por valor del 0,7% del Producto Interno Bruto, mientras, por ejemplo, el caso de Grecia recibió ayudas del 16% de su Producto Interno Bruto. Entonces, claro, a los países más pobres lo ayudan más, a los países más ricos lo ayudan menos. Eso es una particularidad que se está viendo en Europa. Europa ha tenido en su globalidad una lenta recuperación. Esto es muy importante también lo que dice este señor Mario Draghi en ese informe de competitividad presentado por el Banco Central Europeo. Entonces, los índices de confianza de los empresarios y los ciudadanos en Europa han caído muchísimo, precisamente por el conflicto de Rusia y Ucrania. Y aunque algunos países han relajado sus políticas monetarias referente a las tasas de intermediación, a las tasas de inflación también, hombre, hay una amenaza supremamente fuerte porque pues sabemos que ya el gas de Rusia nos está ofreciendo como antes se hacía en Europa y hombre, esto hace pues que los desafíos en Europa en términos de productividad sumado al envejecimiento de la población también a la adaptación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, sea en lo que Europa tiene el foco, tiene ese radar, ese norte de inversión, y como les digo, ahí vienen entonces las grandes oportunidades. No podemos desconocer tampoco que Europa no crece, pues
debido a la pandemia. Europa tiene no un decrecimiento, pero sí una reducción de su crecimiento en las últimas 2 décadas. Y esto debido pues al impulso o al rezago frente a políticas de Estados Unidos. Y ese rezago, esta disparidad ha afectado el ingreso y el poder adquisitivo de las familias, de los hogares, inclusive de las grandes empresas. También la participación de Europa en sectores tecnológicos emergentes ha sido bajo, pero también hay un factor muy importante que es la concentración de su industria. Ellos se quedaron simplemente invirtiendo mucho dinero en industrias automotrices, en industrias farmacéuticas y se olvidaron quizás de la inversión en otros sectores, en otras industrias más disruptivas, repito, como las tecnologías adheridas a la inteligencia artificial. Bueno, lo que quiere escuchar Dani, yo creo que lo que queremos escuchar todos, y ya pues mi intervención es muy corta para darle paso a ustedes, muchachos. Aquí hay una fuentes bibliográficas que se los paso también para que ustedes puedan leer, puedan analizar, y pues las opciones de inversión hoy en día, según esas fuentes de información, es que, bueno, la política monetaria que países han decidido relajarlas, ¿cierto? Esto posiblemente desemboque en un crecimiento ligeramente más rápido, en un crecimiento económico, y ahí entonces es posible que esto se traduzca en una mayor, en que la economía sea más atractiva para inversionistas extranjeros, para inversionistas de otros continentes, pues básicamente. También hay un punto importante que he estado notando repetidamente en estos informes, y es que hay una recuperación del consumo, por supuesto, debido y motivado pues a esas bajas tasas o a esa relajación de las políticas monetarias en los países de Europa. Aunque aquí hay una amenaza, porque como les decía yo antes, la energía en Europa es absolutamente cara y la guerra en Ucrania y Rusia no ayuda. No ayuda, y esto quizás genera presiones inflacionarias y amenazas para que la relajación de políticas monetarias que hoy se están dando cambie en el corto plazo, cambie en el corto plazo. Si ustedes han visto, pues los países generalmente han relajado sus políticas monetarias, pero hay una amenaza en Europa que es precisamente la proveer energía, y porque esa energía proviene básicamente en mucha medida de Rusia. También se espera entonces que la inversión empresarial, repito, debido a este relajamiento de las políticas monetarias, mejore moderadamente. El crecimiento de Europa es muy lento con respecto a otros países, pero sí, por supuesto, la recuperación de ese tejido empresarial, muy debido a la ayuda de estos fondos monetarios europeos, precisamente pues crean condiciones mejores, y por supuesto el crédito, el acceso al crédito allí en Europa va a mejorar en el corto plazo. Y hay unos aspectos, pues, para ser más puntual en qué invertir, cuáles son esas oportunidades de inversión, pues la renta fija es un común denominador en estos informes y se considera que va a ser una protagonista en el corto plazo, 2025 y 2026. De hecho, los bonos del área euro están generando un rendimiento medio del 3% mayor a los rendimientos que está ofreciendo Estados Unidos en sus bonos a 10 años, que son como el 2.2 o el 2.3, ¿cierto? También hay un factor importante y esto motiva y dinamiza la economía. Las acciones europeas, pues hay que verlas con lupa, sobre todo esas acciones de empresas que están enfocadas a recortar las brechas tecnológicas entre Estados Unidos, China y Europa. Europa tiene una carrera acelerada para recortar camino, y esas son las empresas que uno o que tenemos que empezar a visualizar. Esto es importante porque precisamente ya se dieron cuenta, inclusive creo que hoy, ayer, me vi hoy en un informe económico de la Deutsche Welle, de esta fuente de información alemana, dicen que ya hay empresas e inversionistas queriendo realizar grandes inversiones en estas empresas de alta tecnología enfocadas en inteligencia artificial, porque Europa no tiene, así de sencillo, o está muy atrasado en este sentido. El sector inmobiliario, pues no podemos negarnos que Europa sigue siendo muy atractivo para turistas, para personas que quieren conocer, sí, para el sector turístico, básicamente. Entonces, en ciudades como Bucarest, en ciudades también como Barcelona,
aunque también hay que mirar también las políticas restrictivas con respecto a esa gentrificación. En Barcelona son muy fuertes, pero todavía sigue habiendo una posición muy atractiva en el sector inmobiliario con respecto especialmente a el crecimiento turístico. Y finalmente, hombre, para concluir, se espera que los sectores relacionados con la inteligencia artificial y con la transición energética, porque Europa es el más afectado con respecto a esa baja demanda o a la baja oferta de Rusia, entonces están mirando alternativas en sectores relacionados con la sostenibilidad energética, con energías limpias, con energías alternativas, y en ese sentido hay un potencial de crecimiento en el corto plazo. Esto es lo que quería yo decirles, muchachos, contarlos. Estas opciones reflejan un enfoque de diversificación que posiblemente en Europa pueda ayudar a quienes queramos invertir a pues a restarle la incertidumbre que hoy en día existe pues allí en toda esa eurozona. Esas son las fuentes bibliográficas que utilicé y bueno, y este es un informe pues que también les pasaré, muchachos, por Telegram para que vayamos guardando y consolidando estos archivos. Eso es todo, muchachos. Mauro, yo tengo no sé si de pronto en lo que alcanzaste a leer, porque a ver si me surge una inquietud aquí, mira que históricamente los países fiscalmente más juiciosos de Europa han sido los del norte. Y por el contrario, los del sur han sido unos países muy poco disciplinados en lo fiscal, de mucho déficit, de mucha deuda, muy gastoncitos, ¿cierto? Muy gastoncitos. Sí, más Entonces, desordenado. cuando más desordenados, mientras que la pauta disciplinada y el orden lo ponía el norte, y concretamente, pues no necesariamente el norte, el centro, pero digamos que los países del sur no han sido los más juiciosos. Entonces uno veía modelos como Alemania, ¿cierto? Veía un país sólido, juicioso fiscalmente, con un superávit pues comercial gigante, pero resulta que son los países que más han recibido palo después de pandemia, ¿cierto? Han estado muy cascados, pero también veo que las grandes cantidades de ayuda no se dirige a estos países y sí se dirige a países un poco menos juiciosos en materia fiscal, más gastones, sí, un poco más relajados. Entonces, cuando uno mira Europa, cuando uno lo mira con ese escenario, y cuando uno lo mira con una Unión Europea, que es la que dirige ya prácticamente todo el tema normativo, pues uno lo que mira es una Europa muy riesgosa. Personalmente, pues esa ha sido como mi percepción de Europa, ¿cierto? Ahí ya dice, se ha vuelto más atractivo el sur precisamente por la reactivación económica de los influjos de ayuda, pero yo también digo hasta qué punto el sur, tan poco industrializado, ¿cierto? Eh, puede generar en realidad o puede ayudar que la Unión Europea, pues, sin esos países de arriba que están más golpeados, obviamente estoy generalizando, habría que entrar país a país, porque por ejemplo tenemos un Polonia un poco más juicioso, pero digámoslo así, entonces hasta qué punto uno dice, bueno, y esas buenas cifras macroeconómicas, en verdad, qué tanta seguridad me pueden brindar a mí como inversor para irme para Europa a meter cualquier peso. No sé, pongo ahí la consideración, porque Europa a mí siempre me parece, no siempre, pero los últimos años sí me ha parecido un mercado de demasiado riesgo. Y no sé, por ejemplo, cómo se comportan los mercados del sur europeo, si esa reactivación económica, esos influjos han ayudado a que los mercados financieros de allá pues tengan un auge, que eso sí lo desconozco por completo. Pues Juan, muy buena pregunta. Eso pues abre un debate y precisamente pues la deliberación alrededor de esto, pues lo que les puedo decir es que Europa tiene varios fondos de financiación, varios fondos y programas claves, entre ellos lo que he leído muy enfocados también en ese tema de cambio climático, de digitalización también, de oportunidades de financiación también alineadas a la integración de esos países en Europa, ¿cierto? Es decir, a ellos, por supuesto, como es una unión, es un bloque europeo, la Unión Europea, entonces estos fondos tratan también de eso, Juan, de nivelar los países del sur con los países del norte en términos de industrialización, en términos, por ejemplo, de investigación, de desarrollo de innovación.
Hombre, yo también me hago la pregunta, ¿qué tan eficientes son estas ayudas? Eso no lo sabremos sino pues en un par de años, Juan. Pero claro, eso es muy importante. Pero lo que sí te cuento, Juan, en lo que he leído es que Europa tiene varios programas de financiación. Creo que hay uno que se llama Marco Financiero Plurianual y eso va de inclusive después de la pandemia y por allá termina en el 2030. Hay otro que también se llama, creo, Horizontes de Europa. Es decir, hay varios fondos de financiación para ayudarle a países que son más desindustrializados o que no tienen esa capacidad o ese Producto Interno Bruto que otros, precisamente para motivar sobre estas áreas. Y básicamente lo que he leído es sobre innovación, sobre sostenibilidad, sobre desarrollo y sobre investigación de mercados, pues, y de nuevas industrias. Por ejemplo, uno de los aspectos que dicen los expertos de por qué la economía alemana pues ha decrecido, inclusive pues extrañamente, es porque dependía mucho de ese sector automotriz. Pero ustedes ven que ya los carros chinos, los carros indios, los carros japoneses han recortado mucho ese camino. Entonces también esa eurozona, por supuesto, está enfocando mucho los esfuerzos en este tema de sostenibilidad ambiental, en este tema de investigación y desarrollo y en este tema de tecnología. Que cómo les vaya en el futuro, bueno, eso habría que mirarlo también posteriormente, pero de que hay alternativas en esos sectores, en esas empresas que empiezan a emerger alrededor de la tecnología, alrededor de las empresas o de los sectores agroindustriales quizás, pues también es atractivo analizar. Pensaría yo que en el futuro, pues tendríamos que mirar cuáles son los resultados de esas ayudas a esos países del sur particularmente, Juan. Mauro, por acá ya estaba recordando que sería muy importante analizar el caso de dos países, que es Polonia y Eslovenia. Son los dos países que están teniendo mejores resultados económicos. Ahora, yo pienso una cosa y es que el asunto de este momento de Europa es que es un continente muy lento y es un continente muy lento porque se mueve en grupo, no se Así, mueve bajo ese individualismo capitalista que te permite ser más rápido e ir por tu interés personal. De hecho, eso es una de las razones por las cuales fue el Brexit. Entonces yo pienso que estos fondos del que está ganando mucho para darle al que tiene poco, financieramente de pronto no es lo más rentable. Y sí, si nos vamos a comparar, por ejemplo, como la China, que se mueve individual en bloque, que el gobierno incluso impulsa a sus empresas, las fondea, incluso para que quiebren empresas europeas, que es lo que estabas hablando ahorita, por ejemplo, de la China con BID, que se está comiendo el mercado. Y en cambio Europa sufre de una sobreregulación. Ese es el problema de ser empresa nueva, que es sobreregulada. Entonces, quisiera ver qué está haciendo Polonia y Eslovenia, porque sí conozco que ellos están teniendo unos resultados muy interesantes. Ahora, yo estoy súper de acuerdo con vos. Eh, Oportunidades el mercado siempre va a dar en todas partes. Y mientras te escuchaba, estaba buscando algunas compañías europeas que me parecen que desde lo fundamental tienen muy buenos resultados. Y para la próxima sesión les voy a mostrar esto, por ejemplo. Y también algunos mercados que me parecen muy interesantes que revisemos, que es, por ejemplo, el mercado o las empresas del sector de equipos médicos. Cada vez nos estamos haciendo más viejos, cada vez necesitamos mejores médicos. Estas empresas están funcionando cada vez mejor. Esta empresa es suiza. Últimos 6 meses tiene rentabilidad por especulación del 6.3. Pero les quiero mostrar la próxima sesión los fundamentales que me parecieron muy interesantes para invertirla en el largo plazo. AMD, bueno, por acá tengo información de su retorno eh, neto y es una empresa que se dedica a los semiconductores. Esta es holandesa. En este momento está muy subvalorada, pero es una empresa que es de las top 5 en producción de semiconductores. Me parece que es muy interesante revisar también esa opción a un largo plazo.
esta empresa, Orlen, bueno, esta es polaca, la estaba revisando porque es de las que más ha ganado en los últimos 3 meses en Polonia. Me parece que es una opción muy revisable, pero no alcanza el tiempo ahí para mirar eso. Y esta me pareció muy interesante también, que es una empresa francesa de commodities y tiene muy buenos resultados también en sus fundamentales y una rentabilidad del 8% en los últimos 6 meses. Entonces me parece que son empresas europeas que el mercado está castigando todo lo que tenga que ver con Europa, pero mira que tienen buenos resultados desde lo fundamental y se están comportando de una manera interesante desde lo técnico. Muy chévere, muy bacán. Muy bien. Yo también quería aportar un poquito ahí ¿sí me están escuchando, cierto? Sí. Ok. Sí, señor. Y pues y te aprovecho para excusarme porque creo que el tema que yo iba a abordar no voy a alcanzar porque tengo un compromiso enseguida. Pero entonces hablando bajo el contexto macroeconómico, yo también considero que hay algo muy importante que debemos de tener siempre a la vista. Lo mencionaba Mauro, pero lo refuerzo un poquito. Tenemos unas políticas económicas que ya con este cambio de gobierno, especialmente con un gobierno Trump que cada vez está más agresivo, generando aranceles más fuertes, de alguna manera, pues diría que aumenta más el riesgo que ustedes mencionan, ¿cierto? Y eso pues a uno ya bajo el perfil de inversionistas que nosotros vamos, digamos que en el cual nosotros nos queremos introducir y por lo cual formamos este equipo, pues es donde deberíamos de estar analizando puntualmente. Pero hay otra cosa que también yo creo que no solamente lo veremos, inclusive va a ser uno de los temas que yo voy a tocar cuando hablemos del tema microeconómico, y son las políticas migratorias. O sea, hay un tema de política migratoria que considero que en algún momento va a generar un boom, o va a generar, pues ya está fuerte, uno se da cuenta que está fuerte y más aún por lo que está pasando, no solamente el gobierno Trump, sino como esos grandes países como lo que son la India, de África, el continente africano, está migrando mucho al continente europeo, India, los indios están mucho América, inclusive también Europa. ¿Qué tanto afectaría ese tema de inversiones desde, digamos, desde el punto económico, desde el punto social, desde el punto cultural? Hablaban también temas desde el punto ambiental. Y creo que es un tema de estudio que nosotros deberíamos de reforzar más. A ver, de alguna manera nosotros somos muy, al menos desde mi punto de vista, yo soy muy económico, pero uno a veces cuando trata de captar cuáles son, digamos, las pautas o al menos cuáles son las consecuencias de este tipo de hechos sociales, cómo se plasman en los resultados económicos. Si ustedes me dijeran en estos momentos, ¿eso afecta a las empresas de forma positiva o negativa? Hay que dar un interrogante muy grande. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en datos internos como tal de, ya sea de los países europeos, ya sea de Colombia, pues de alguna manera eso va a llevar a que sus metas, ya sea de Producto Interno Bruto, ya sea crecimiento, ya sea inflacionarias, pues cambien mucho, ¿cierto? Y eso depende demasiado de qué tan fuerte va a pegar esa política migratoria, porque en algún momento los países también se tienen que volver muy estrictos bajo esas políticas, ¿cierto? Entonces, es una invitación de que, venga, deberíamos de empezar a analizar también cuáles serían esos efectos, cómo podrían actuar los países sobre ello. Porque les hablo y les adelanto un poquito, desde el tema de Colombia va a estar difícil la situación, tanto que uno de los factores por los cuales el Banco de la República dejó quieta la tasa de interés es porque todavía hay una incertidumbre grandísima de qué va a pasar con todo ese retorno migratorio a Colombia y cómo va a afectar la economía y más que todo, cómo va a afectar el consumo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera ahí, yo creo que es un claro panorama mirar cómo afecta esa zona que nos contó Mauro, pues toda esa zona europea y cómo nos va a afectar a nosotros que de alguna forma tampoco nos vamos a quedar, digamos, exentos de que nos golpee bastante duro, ¿cierto? Eh, no sé si alguien más quiera aportar algo sobre lo de Mauro, Daniel, Juliano o Alejo.
incluso Andrés, sobre lo que dices. Por ejemplo, uno tendría que mirar Canadá como su Total. desempeño económico versus sus políticas de inmigración durante muchos años, porque allá hay un fenómeno interesante de mucha inmigración. ¿Y qué pasó? Obviamente hay un tema también de política del gasto y de política de cómo se dirigió la economía, pero allá hubo un fenómeno de inmigración. Y decían que Canadá tenía el modelo de inmigración por Más excelencia. ordenado. Sí, Sí, y sí es. aún así Pero vemos que hubo efectos negativos en la economía. O por sí, ejemplo, es un momento. ahora que Dani comenta Polonia hoy por hoy dentro de Europa es de los países que se ha puesto más en cintura con el tema de la inmigración. Es decir, no está a manos abiertas como lo están, por ejemplo, muchos países del sur de Europa, ¿no? Que es para donde se están dirigiendo precisamente esa gran cantidad de influjo de recursos económicos para reactivación. Y Polonia no lo está haciendo. Y vemos que Polonia está teniendo digámoslo así, un desempeño económico muy diferente al resto del continente. Obviamente, eso es una variable dentro de muchas, pero uno podría empezar ahí como Lo que, sí, lo que pasa es que yo creo que es una variable que en estos momentos de alguna manera estás, o sea, la estamos tomando como que, bueno, ¿estamos tranquilos o podemos prevenir de que va a ser muy fuerte? Para mí, desde lo que, pues, desde mi análisis, lo que puedo observar, eso es algo que va a golpear a la economía de una manera muy fuerte y por lo tanto el panorama de las inversiones puede cambiar mucho. Pues lo veo yo desde ese punto de vista. Ahora, si no, pues la situación desde Europa, la situación de lo que es Colombia, para mí me parece que es más delicada la Colombia y más por el gobierno actual, ¿cierto? Porque de alguna manera, pues esa dicha de estar tirando cositas y esa pelea continua con Estados Unidos, lo que está haciendo es que no, inversionistas, va a estar peor, va a estar peor la caída este año frente a la que el año pasado que tuvo con el 2023 que fue casi el 40% que de venimos con inversión crisis. extranjera directo. Exacto. Entonces, ¿a qué va a llevar eso? Va a llevar de que de alguna manera, ¿qué va a pasar con la inversión directa de Colombia? Va a estar aplazada al 2026 aproximadamente por el hecho de que la incertidumbre es muy grande. Y no estoy diciendo que los inversionistas no tengan en la mira Colombia, sino que me quedo quieto con mis fondos porque no me es atractivo en este momento invertir. ¿Cierto? Y de alguna manera, ya sabemos que se esperaba pues unos niveles de Producto Interno Bruto en Colombia de aproximadamente el 1.8, 1.9, logramos el 1.7 como lo vimos en los informes que les pasé, pero aún nos quedamos vagos. Nos quedamos muy vagos porque de alguna manera hay sectores que impulsan, querían impulsar más la economía colombiana y que en este momento están muy mal. No vamos, el sector manufactura y el sector construcción está por debajo, ¿cierto? Lo que ha llevado a que de alguna manera se lograra ese PIB, pues por un lado está el turismo, que pues en Colombia pues ha tenido unos crecimientos importantes y todavía se le está apostando a que va a crecer más. Y el tema de la minería tiene una proyección interesante y yo creo que ahí entramos un poquito en el tema de lo que es las criptomonedas. Colombia se está viendo como uno de los países más, digamos, de mayor aprovechamiento y más gustosos para empezar con toda esta minería de criptos, ¿cierto? Que ya creo que es un tema pues que tenemos que ampliar bastante más adelante porque a la final es el objetivo de este grupo, pero ustedes que pudieron observar lo que les mandé, Brasil y Colombia son los que han tenido mayor crecimiento en inversión cripto. Brasil un crecimiento del 18, Colombia un 17, y pudieron ver cómo ha estado, digamos, cómo ha estado referenciado ese crecimiento cripto, donde la mayoría casi un 51% las personas invierten en una cripto, y lo que es a 12 a 3 criptos, 17% a 2 criptos y 3 más criptos, 24%. A mí lo que me da tristeza es que la adopción en cripto generalmente ha estado asociado es a la inestabilidad del país, en los países Exacto, es subdesarrollados. que esa es la cuestión. O sea, si yo tengo una incertidumbre
para invertir en esos sectores que le dan crecimiento al país, entonces, ¿para dónde se me va la inversión? En criptos, ¿cierto? Entonces, hay una realidad que nosotros tenemos que afrontar. Entre menos crezca el país, o sea, entre menos sea atractivo el país, más atractivo va a ser las criptos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese tipo de inversiones en criptos? ¿Cuál va a ser la consecuencia de cada vez va creciendo más? Y dicen, se espera de que Colombia incluso sobrepase a Brasil en inversión cripto. Entonces, ahí entramos nosotros. Crear tendencias. Hay que ver tendencias, correcto. O sea, a mí me parece muy chévere, como para concluir, qué pena y que me estoy ampliando tanto. Me parece muy chévere que nosotros lo que buscamos es un portafolio amplio de qué podemos invertir, ¿cierto? Pero yo creería que deberíamos de buscar o deberíamos de definir cuál debería ser la prioridad de estudio para saber por dónde nos metemos a invertir. O sea, vos lo decías ahorita, Juan, dentro de 6 meses tenemos un fondo interesante. Entonces tenemos que tener bien estructurado el camino de cuál sería durante estos 6 meses realmente el potencial de estudio para saber dónde nos vamos a empezar a invertir. A mí me gusta esa propuesta, porque aunque inicialmente se había planteado el tema de vamos por algunos bloques y vamos con el interés de algunos, realmente yo veo que entre más coherentes y más cohesionemos los temas del espacio, va a ser mucho más interesante, no más, por un tema práctico, no más, hoy con la exposición de Mauro que estuvo muy buena, me di cuenta de que hay que cohesionar los temas y hay que ir Total. trabajando en una coherencia, pero bueno, yo sabía que eso iba a ser así, muy bacano, nos vamos dando cuenta cómo es que puede ser mejor, pero yo definitivamente yo acojo tu propuesta de que aquí tenemos que revisar. Y ¿sabe cómo nos vamos a dar cuenta con ese tema de la distribución de la cartera? Ahí nos vamos a dar cuenta porque ahí nos vamos a poner sobre la mesa a decir, vea, yo considero que lo urgente e importante es esto, lo prioritario es esto. Y ahí podemos definir muy bien cómo hacia adelante, cómo podemos proceder en términos del estudio. Pero, Correcto. pero pues con este piloto yo quedo muy contento. No sé si enseguida seguimos con más temas o no, por temas de tiempo, pues. Yo sé que aquí Yo sí todos... me tengo que retirar. Yo creo que podemos dejar por hoy así. Perfecto. No, no sé qué definimos entonces para la próxima sesión en cuanto a tema o... Mira, Daniel, realmente para la próxima sesión yo voy a empezar porque tenemos un tema importante que Daniel nos pasó y nos va a abordar, ¿cierto? Y a su vez también tenemos pues un tema microeconómico que quiero hablarlo rápidamente para sentarnos ya como en todo este tema de inversión, de propuestas o como de alternativas de inversión de acuerdo al contexto de lo que esperan, de la perspectiva que esperan que pase en Colombia para este 2025-2026, que de alguna manera ya se habla mucho de ello. Pues yo creería que serían que 2 temas suficientes o le metemos otro tema a alguien que... Yo diría que hay algo importante y es la próxima reunión es en 15 días, ¿cierto? Yo creía que nos queremos consolidar cartera, no deberíamos desaprovechar este fin de sesión de All Season. Entonces, deberíamos enfocarnos a traer oportunidades de inversión en cripto, como para aprovechar que el mercado ahorita nos va a dar esa oportunidad de entrarnos ahí. Pero ya, pero hay que, Daniel, sí deberíamos de decir, bueno, ¿quién quiere traer esas oportunidades a la mesa? Porque de todos traigamos, pues a la final no todos vamos a Pero esa es poner la idea, espacio. esa es la idea. Porque mira que, por ejemplo, la conversación de hoy fue una, pero nos ampliamos y mira que nos vamos con, venga, hay una señal, Europa no está en su mejor momento, pero hay oportunidad, por ejemplo, Sí. ¿cierto? Entonces, si en la próxima sesión nos centramos por ejemplo, yo les puedo mostrar rápidamente en 5 minutos el efecto Trump que está haciendo, qué sector está interesante, bueno, mostrarlo micro, pero si nos abarcamos todos a analizar qué es lo que está mapeando el mercado de mayor importancia en el sector cripto, a partir de esa primera pregunta, todos podemos conversar.
Listo. O yo no sé si de pronto para que como que todos hagamos el ejercicio, aprovechamos el grupo y damos como, pues ponemos como la opción en el grupo y decidimos antes pues, de esta reunión de qué temas se hablan, ¿sí? De acuerdo. Previamente en el grupo como poner una breve introducción pues como del tema de la cripto que analice cada uno y se dice, no, vámonos con este, con este, con esta para la próxima, pues el próximo encuentro súper importante porque pues, me parece muy importante que todos hagamos el ejercicio, que es que es la capacidad que vamos a adquirir todos, pues, ¿sí me entiendes? Claro. Me Listo. parece, me gusta esa idea de Julián, pues aprovechar que ya tenemos el canal de Telegram, ir compartiendo pues como nuestros propios proyectos cripto que tenemos en el tintero y pues como una breve, no sé, un breve análisis del por qué creemos o confiamos en ese tipo de proyectos. De acuerdo. Para que ya entre Listo. aquí tengamos como todos una perspectiva de lo que nos gusta a cada uno. Y decidimos en el grupo por cuál profundizar y esa es la que haríamos, pues, de esas hablaríamos acá, pues, como en la reunión. Bueno, entonces tenemos a Andrés y a Daniel y de hablar del tema de las alternativas de inversión en cripto para la próxima. Listo. Bueno, y lo pendiente pues que tenemos, por eso lo hablamos por fuera de la sesión. Nada, entonces les deseo una feliz noche. Igual, muchas gracias. No olviden agregarse al grupo y poner corazoncito, por favor. Igual pues como Julián, que igual pues como los informes, los análisis que tenemos ya hoy, porque todos pues creo que lo tenemos, lo montamos al grupo. Pues como sí, para que Sí. la tal cual. ¿No? Así no se vaya a hablar por acá por este espacio, pues para tenerla en el grupo importante. Que eso también es verdad. Por ejemplo, en el caso de mi informe, básicamente ahí están las gráficas, están los activos. Entonces, pensaría que si nos enfocamos un poquito más en un tema, Marco, ya para la próxima, ¿no? Entonces hagámoslo así, quedamos con lo de Andrés y nos vamos directamente al tema cripto y eso nos va a mantener los próximos 15 días muy activos, revisando, leyéndonos y eligiendo qué es lo que queremos que hablar acá. Listo. Muchachos, muchachos, me escuchan, sí. Sí, sí, sí. Correcto. Sí. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Yo no me quería ir pues ¿Cómo como sin estás? presentarme, pues saludarlos. Por acá está tratando como de poner la cámara, no sé si se iniciaría en algún momento o no. Te vemos, Pero sí. sí, sí, Por yo ahí creo se ve, por que, ahí se ve. o sea, ustedes son los tesos en esa cosa. Yo sí soy un poquito más ducho como en el tema de comunicaciones y yo creo que lo que está diciendo ahorita Daniel Zapata con respecto al tema de la conversación es fundamental. Porque yo creo que nada hacemos como con exponer un montón de cuestiones y que cada uno pues como tome lo que considera, sino que me parece que la conversación construye más y yo creo que a partir de ahí sí podemos como poder encontrar acuerdos o desacuerdos y a partir de ahí pues como definir cuál va a ser el portafolio que se va a trabajar dentro del grupo. No sé si lo crean así o no. Perfecto. Hagámoslo así. sí, de acuerdo. Listo. Entonces, como para que vayamos con eso, la próxima semana, el 15 días, perdón, vamos con lo microeconómico, Andrés, y la pregunta abierta es oportunidades de inversión en cripto. Y el nombre, por favor, el nombre. No les olvide. Nombres ¿Vale? creativos. Un Otra premio cosita en para el grupo. un premio para el mejor nombre. Otra cosita en el grupo, los recursos de estudio son los análisis que se hicieron o eso va en publicaciones. No, Explícame un Alejandro, poquito más mira, o menos. sí, en publicaciones va a ir lo que cada uno realicemos y lo vamos a publicar allí. Y en todo lo que te basaste, libros, artículos, espacio web, lo subes allá como recursos. Como recursos, vale. Sí, listo. Bueno, nos vemos, que estés bien. Muchachos, Hasta muchas dentro de 15 gracias. Nos días. vemos. No, Bien, bien. muchachos. Mauro, muchas gracias. Chao, a ustedes muchachos. Se cuidan. Abrazo. Hasta luego.